Evangelio de Juan, capítulo número 8, en esta mañana. ¿Lo tienen? Evangelio de Juan, capítulo número 8, en esta mañana. Y dice la bendita palabra del Señor en esta mañana, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esa mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Padre, en esta mañana te adoramos y te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, debidas a tu nombre. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu gracia. Misericordia, Señor, que nunca se acaba, sino que se renuevan todos los días de nuestras vidas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, y te pedimos hoy, en el día, oh Dios, donde se celebra, oh Dios, una fiesta judía, y el Hanukkah, oh Dios, hoy celebrando unas velas por una victoria que hubo en el periodo intertestamentario, y desde ahí se empezó a celebrar esta fiesta. Pero la verdadera luz es que tú viniste a los hombres, viniste a nuestras vidas, y esa fue la luz que empezó a iluminar, Señor, al hombre, desde su interior al exterior. Padre, por eso hoy te adoramos y te bendecimos, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. La fiesta del Hanukkah es una fiesta que se empezó a dar en el periodo intertestamentario, en una de las batallas que tenían los judíos. Milagrosamente, después de que hubo un incendio en una de las montañas más famosas de Jerusalén, que fue una rebelión que tuvieron los judíos contra los romanos, milagrosamente ellos encendieron unos aceites y duraron encendidos más de 8 días. Y eso fue un milagro para los judíos, y desde ahí se celebró la fiesta del Hanukkah. Esa fiesta se empezó a permeabilizar a través de los tiempos, pero esa luz, realmente lo que Dios quiere es que esa luz, realmente el apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan fue muy selectivo para mostrar los milagros del Señor. Los milagros del Señor que muestra el Evangelio de Juan no son como los demás, sino que cada milagro que muestra el Evangelio de Juan es un milagro que muestra la deidad de Dios. Y en este pasaje, en el capítulo 8 y en el capítulo 9, nos muestra algo que se llaman los aletinos. Digan conmigo, aletinos. ¿Qué son los aletinos? Es el verbo verdad, el sustantivo verdad. Aletín es verdad. Y los aletinos de Juan nos va a mostrar las verdades del cielo identificadas en el Señor Jesucristo. Y una de las verdades del cielo mostradas en nuestro Señor Jesucristo fueron los gran yo soy. Diga conmigo, el gran yo soy. Y el Juan muestra 7 gran yo soy que fueron fuertes en la teología juanina. Y este es uno: Ego eimi tofous tou cosmon. Yo soy la luz del mundo. Y cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, empieza a hablar de la luz del mundo, de cómo Dios pasó a los hombres de las tinieblas a la luz admirable. Pero más adelante, en Juan capítulo 9, habla de un milagro que fue la sanidad de un ciego, mostrando que Él es capaz de sacar de la ceguera más grande a los hombres a la luz admirable que es Cristo Jesús. Entonces hoy quiero mostrarles a través de la historia y a través de este pasaje
cómo la luz vino a los hombres. Número uno, la luz vino a los hombres. Hoy cuando saquen, si alguno va por causa de sus niños y alguna chispita, mariposa o algo, y le va a mostrar la luz, hoy usted le va a enseñar, Julianita, mis ojos o mis gafas no te han visto. Y Fredicito lo puso a trabajar hoy. Cuando hoy saquen la luz a los niños y hoy les van a enseñar, porque a la mayoría de los niños van a decir, pero ¿por qué otros sacan luz y nosotros no? Les van a enseñar, hoy la luz, este es el símbolo que la luz vino a alumbrar a nosotros a los hombres, y se llama Cristo. Y hoy quiero mostrarles a través de esta luz que vino a los hombres, tres cosas que vino a iluminar el Señor Jesucristo a nuestras vidas. Número uno, vean lo que dice el versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Número uno, la luz que vino a los hombres vino para iluminar la mente. Diga conmigo, para iluminar la mente. ¿Por qué la mente? Mire y nótese que primero el Señor fue al monte de los olivos. ¿A qué iba al monte del Señor? A orar. Y cuando el Señor iba a orar, a meterse con Dios, necesitaba llenarse del Padre para poder transmitir al pueblo la enseñanza. Por eso cuando nosotros hacemos un mensaje, nos toca ir al monte para empezar a transmitir a ustedes de parte de Dios lo que Él quiere. Un mensaje de estos está cargado primero de una subida al monte. Y esta subida al monte el Señor iba porque uno no puede iluminar la mente de los hombres si primero no está iluminado por el Espíritu Santo. Cada mensaje que usted escucha de la palabra de Dios tendrá que ir cargado con algo del Espíritu, por no decir todo del Espíritu. Y Jesús primero subía al monte antes de ir a enseñar. Y esto tiene que ser clave para todo el liderazgo. Cada vez que vayan a compartir de la palabra del Señor, vayan primero al monte. Y cada vez que se va al monte, uno baja y dice la Escritura, y Jesús fue al monte y por la mañana volvió al templo. ¿A dónde se enseña la palabra? Diga conmigo, en el templo. Y en esta mañana hay una enseñanza teológica, bíblica y neumatológica que primero tiene que ir a su mente. Porque cuando usted analiza el mensaje de Dios primero acá y tiene una coherencia de parte de Dios y de parte del Espíritu, va aquí. Porque hay mensajes que no bajan al corazón, porque no hay una coordinación, ni teológica ni bíblica. Pero cuando usted entiende la palabra primero acá, porque la palabra primero, ¿en dónde se desmenuza la palabra? Aquí. Hay gente que cree que el evangelio es para ignorantes, y el evangelio no es para ignorantes. El evangelio son para personas que sepan racionalizar. Diga conmigo, el evangelio es para gente racional. Porque hay gente que dice, es que el evangelio usted tiene que aceptarlo por fe. Y así no es. La fe es una cosa muy aparte de la ignorancia. Y Jesús venía al templo y digan conmigo, y les enseñaba. La enseñanza bíblica tiene que ser una enseñanza que viene del monte, que viene de lo alto. Y por eso el Señor vino en esta mañana, mi catica. Y el Señor vino a la tierra y vino a iluminar la mente de los hombres, primero a través de la enseñanza. Porque uno desde cuando empieza a aprender, desde niño, desde que nace. Usted empieza a enseñar a un niño desde que nace. ¿Y cómo se aprende en el colegio? Sentados. ¿Cómo se aprende en la universidad? Sentados. ¿Y cómo se aprende en la iglesia? Sentados.
Y el Señor estaba en el templo y la mayoría de la gente, cuando el maestro empezaba a enseñar, se sentaban. ¿Por qué? Porque nuestra mente necesita un momento de estar relajado para poder recibir. Eso es un método que está desde la antigüedad. Los discípulos siempre se sentaban. Por eso usted tiene que sentarse en el colegio, sentarse en la universidad y sentarse en la iglesia. 3 ámbitos donde el Señor empieza a enseñar. Por eso, familia, esta semana mi sobrino Samuel dijo, mamá, o a la abuela, no sé quién fue, dijo, en mi colegio no enseñan de Dios. Y dijo el chiquitín de 4 años, yo quiero estar en un colegio donde enseñen de Dios. Yo creo que eso tiene que ser de Dios. Cuando un chino es neumatológicamente enseñado, empieza a anhelar las enseñanzas que lo han marcado. O sea, que sí se está haciendo un buen trabajo en las maestras. Si no se hubiera hecho un buen trabajo acá con las maestras, estos niños no anhelarían la escuela dominical. Que ella estaba hablando con Yadirita y me decía que la niña dice, ¿cuántas canciones faltan? ¿Cuántas canciones faltan? Ya mami, ya, faltan las alabanzas y ya. Ah, bueno, y cuando uno dice, ya los niños pueden pasar, la chiqui va así. Y ella sale de la clase dominical así, y yo, no sé, pero cada vez que yo miro a esa flaca salir así, hay algo en mi corazón que se regocija. Y digo, hay algo bueno que está pasando allá atrás. Por eso la enseñanza a familia tiene que venir primero, diga conmigo, a la mente. Sé dónde primero aprende, diga conmigo, acá. Y Jesús vino a iluminar primero la mente de los hombres, y en la mente que está, diga conmigo, la estructura. Cuando hay gente sin estructura, por eso es que hay gente que está no de gloria en gloria, sino de porrazo en porrazo, de error en error, porque nunca han tenido algo que se llama inteligencia espiritual. Sí que molesto con eso, sí que doy énfasis en eso, porque hay gente que no es inteligentemente, espiritualmente hablando, pero el Señor vino a afectar y a iluminar la mente de los hombres. Y miren por qué la estructura es importante, la estructura de Dios en nuestro corazón. Y usted se va a dar cuenta en el texto. Miren lo que dice la Escritura. Porque cuando el Señor vino a iluminar la mente, y es para enseñar la palabra de Dios en nosotros, viene a afectarla con un cambio tan positivo que vea lo que dice la palabra del Señor en los Salmos. En el Salmo capítulo 18, en el versículo 30, mire lo que dice la Escritura. Salmo 18, versículo 30, dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra del Señor, y escudo a todos los que en Él esperan. Cuando Dios empieza a enseñarnos la palabra, se empieza a acrisolar el corazón. ¿Qué es acrisolar? Proteger el corazón. ¿Por qué Dios quería afectar la mente del pueblo? Para proteger el corazón. Cuando yo no tengo estructura, mi corazón está expuesto. Y muchos corazones en este mundo están expuestos a todo lo malo que hay allá afuera. Miren lo que dice la Escritura. Sobre toda cosa guardada, guarda cómo, porque de él mana la vida. Pero ¿cómo se protege el corazón si usted no tiene la palabra? Vean lo que dice el Salmo capítulo 119, versículo 105. 119, menos mal es el salmo más corto de la Biblia. El versículo 105, y dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque solamente la palabra de Dios va a protegernos a nosotros de cuestiones que están allá afuera. Las emociones, las filosofías,
Y hay algo que más enferma, es una enfermedad que el mundo tiene y nadie se da cuenta. Diga conmigo, el pecado. El pecado es la enfermedad más grande que el pueblo o que la gente a veces ni conoce, sino que vive en él y es natural para el pueblo, para la gente. Y vieran el pecado cuánto afecta a nuestro corazón y nuestra mente. ¿Cuántas personas no han sido afectadas a través del pecado? ¿Cuántas jovencitas? Ayer estábamos en Parques de Vida y me soltó algo ahí, un tema fuerte, y es cuando estábamos con una niña, me impactó una niña. Y me impactó una niña estando allá porque Dieguito y Gis estaban con los jóvenes. Y ya estos jóvenes están yendo solitos, ¿no? Ya saben la cita. Y yo preguntaba a una niña alta, yo le pregunté ¿cuántos años tienes tú? Me dijeron 13. Dios bendiga la puerta. 13 años. Y la otra, 13 también, y los otros 12 y 11. Pero ya sus 12, 13 años ya habían sido afectados por el pecado. Y había una niña que había sido abusada y Dios me lo puso en el corazón. ¿Y por qué esa niña fue abusada? Porque hubo un adulto que estaba infectado en su mente por el pecado. Por eso el Señor tiene que venir a iluminar la mente de los adultos, de los hombres, de los jóvenes y de los niños. Porque si el Señor no afecta la mente, no vamos a entender cuán grandes son los resultados del pecado hasta que uno no los vive. Uno va a ir a leer la Biblia y uno dice, ay, David, conforme al corazón de Dios, y pecó. Y uno dice, ay, qué bobo, ¿por qué habrá pecado? Pero el día que usted peca, ese día usted entiende por qué David dijo, Señor, límpiame de mi pecado y seré más blanco que la lana. Hasta que uno no peca, uno no entiende esas palabras que estaban allí y cómo David se dejó infectar su mente. David tenía más de 300 esposas, 700 concubinas. Oiga, y no le bastó. Una vez me dijo un teólogo, un joven, de esos que se las dan de teólogos en los campamentos. Me dijo, pastor, ¿por qué el Señor en el Nuevo Testamento nos apretó con una, si en el Antiguo Testamento podíamos tener 1000? Y yo dije, esos teólogos que le salen a uno. Y le dije, mijo, fácil, porque en el Antiguo Testamento David era rey y podía sustentar a 1000 mujeres y usted no puede sustentar ni siquiera invitarle un vaso de agua a una. Número 2, porque él podía mantener 1000 suegras, usted no puede aguantarse ni a una. Con eso le bastó. Si hay algo, familia, que nosotros tenemos que entender, es que Dios vino por eso a afectar nuestra mente. Y la mente de muchos ha sido un tema fuerte donde el diablo ha venido a cautivar nuestras mentes. ¿Y cómo las cautiva? Vea lo que dice la Escritura. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Vean que los fariseos y los escribas, ¿cómo veían a Jesús? ¿Como maestro o como Señor? Como maestro. El que los ve como Señor son aquellos que entregaron su vida a Jesús y su vida está siendo dirigida por Él. Pero los que le dicen maestro están tratando de ponerle una traba al Señor en su obra en las vidas de los hombres. Mire por qué están tratándolo. Estos hombres se creen que los escribas y los fariseos le pusieron una trampa al Señor, pero no se daban cuenta que él no era el maestro solamente, sino el Señor. Y le ponen una trampa, porque ¿cómo caray usted va a encontrar a alguien en adulterio? Usted tiene que estar detrás de la puerta y mirar en la ranura. A ver, entonces los fariseos
que eran como unos policías espirituales que estaban en las ranuras de las puertas a ver quién adulteraba. Es imposible prácticamente el tema. ¿Sabe qué hicieron? Esto fue un cajón que le hicieron al Señor. Y hay unos libros alternos a la escritura de los judíos que se llaman la Midrash. Y esos son enseñanzas alternas de los evangelios y de los libros de la Biblia. Y en una Midrash hay una enseñanza que partió la mente de muchos teólogos del siglo XXI. Porque según la ley de Moisés, tenían que traer a los dos que cayeron en adulterio. ¿A quiénes? A los dos. ¿Y por qué solo trajeron a la mujer? Porque era un cajón que le estaban haciendo al Señor. Y le traen a la mujer en adulterio. Y dicen, Señor, mira, la encontramos en adulterio. Yo me imagino al Señor mirando a todos. Samantha, yo me imagino a todos al Señor, mirando al Señor. Y mirando al Señor dirían, Padre, este hombre, ¿qué? ¿Por qué está tranquilo el Señor en medio de esta situación? Porque el Señor, ¿qué estaba haciendo? Dice la Escritura que el Señor estaba escribiendo con su dedo a tierra. Y esto ha causado muchas cuestiones y polémicas. ¿Qué estaba escribiendo el Señor? Mira que está a su lado, dígale, ¿qué estaba escribiendo el Señor? Ahora mire, respóndale, no sea chismoso. Chisme no es de Dios. Dios viene a alumbrar la mente, porque vea cómo viene a alumbrar la mente el Señor a los hombres. Dice la Escritura que se la traen a ella y según la ley tenían que traerle a los dos. Y vea lo que dice el texto. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? No, vienen a iluminar al iluminado. Y el Señor, en medio de todo esto, tiene que venir a alumbrar la mente de los hombres, pues el hombre es astuto para lo malo, pero no somos sabios para lo bueno. Y cuando el Señor viene a iluminar la mente de nosotros los hombres, lo hace confrontando la mente. Diga conmigo, confrontando la mente. Miren cómo la confronta el Señor tan lindo. Y le dice, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Y mire el Señor cómo empieza a iluminar la mente de los hombres. Somos tan hábiles para la malicia, pero no somos sabios para lo bueno. Y Dios vino en la iluminación de la mente de los hombres. El Señor vino, óigame bien, viene a hacer una obra, se me fue el término, viene viene el Señor a restaurar el corazón y la mente del hombre. Diga conmigo, restaurar. Pero el hombre, ¿a qué viene? A restar y a dividir. El diablo viene a restar y a dividir, pero el Señor viene a sumar y multiplicar. Y hay algo que el Señor hace tan lindo, y en las Midrash antiguas dice un texto que a mí me rompió la mente y el corazón. Y les dicen las Midrash, no es bíblico, son libros extrabíblicos. Y dice, cualquiera de ustedes que no haya dormido con esta mujer, que tire la primera piedra. ¿Y a quién les está diciendo? A los mismos fariseos que tienen la piedra en la mano. O sea, que está diciendo, todos ustedes también han pecado. ¿Con qué juicio ustedes son capaces de lanzar otro juicio a otro ser humano? Ahora, la pregunta de hoy, ¿por qué nosotros somos tan laxos en lanzar un juicio contra otra persona cuando nosotros también tenemos pecado? ¿Quiénes somos nosotros para estirar el dedo a alguien
y decirle, mire, pecó. Si nosotros también hemos hecho los mismos pecados y de pronto hasta peores. Mira el que está a su lado y dígale, nunca más vuelvo a juzgar. Cuando alguien cae en pecado, Dios está viendo el por qué esa persona cayó en pecado. Nadie cae en pecado porque se le da la gana. Las personas caen en pecado porque el otro ha trabajado en la vida de esa persona para hacerlo caer. Y los fariseos se habían dejado trabajar por el diablo para tratar de hacer caer al Señor. Pero el Señor viene a iluminarnos en la mente para que ustedes y yo no seamos tan faltos de entendimiento y tratar de entender la naturaleza humana. Porque la naturaleza humana es algo que hay que batallar todos los días. Y vean lo que le dice la palabra del Señor en el versículo número 6. Mas esto decían para tentarle, para poder acusarle, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La pregunta teológica más grande y bíblica, ¿qué escribía el Señor? No hay nada concreto. Algunos piensan que el Señor estaba escribiendo el pecado de cada uno de ellos. Otros piensan que el Señor estaba escribiendo, según el contexto de unos capítulos atrás, misericordia quiero. Pero hay algo en serio que yo creo que el Señor estaba escribiendo. No estaba escribiendo en tierra, estaba escribiendo en los corazones de las personas para que la ley de Dios estuviera más aquí que aquí. Porque las cosas que están aquí se olvidan, pero las que están aquí se guardan. A usted se le olvida un número de teléfono, pero la persona que le hizo daño, usted la tiene aquí. Usted se le olvida la fecha de un cumpleaños, la fecha de un aniversario, pero las cosas buenas que alguien hizo por usted algún día, también las guarda acá. Y yo creo que Dios estaba escribiendo la palabra de Dios, pero en el corazón de esa gente. Porque Dios quería venir a la tierra, por eso la luz vino a los hombres para iluminar la mente de nosotros los hombres. Porque como hombres a nosotros se nos olvidan muchas cosas. Pero si guardamos en el corazón otras cosas. Y me gusta esta palabra porque es una luz que vino a los hombres. Primero para iluminar la mente. Número 2, vean lo que Dios iluminó en nuestras vidas. Versículo 7. Y como insistían en preguntarle, Él se enderezó y les dijo, quien de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra a ella. Número 2, vino para iluminar el corazón. Digo conmigo, vino para iluminar el corazón. Dios está mirando el corazón de la mujer. Dios está mirando el corazón de los hombres. ¿Y por qué quiere mirar el corazón? Porque el Señor no mira solamente lo físico. Porque alguien en el Antiguo Testamento, siendo un profeta, solo miró lo externo. Uy, Señor, y hay gente que, ¿sí o no? Si viene un predicador alto, fornido y con una voz espectacular, dice, uy, qué unción de ese hombre. Uy, qué impresión, uy, ese hombre impacta. Samuel se dejó impactar por la altura del hermano mayor de David. Un hombre alto, fuerte, de guerra, fornido, barbudo. Mi hermano, buenos días. ¿Ustedes? Pero David era chiquitico, flaquito, dirían por ahí, ese blanquito, chiquitico, flaquito, desgaramío, frentón, patiseco. Y Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Y Dios por eso tenía que venir para iluminar el corazón de los hombres.
Y cuando viene a iluminar el corazón del hombre, hasta esta mujer, dígame, ¿esta mujer se veía con amor? Esta mujer no se veía con amor. Su falta de amor, de cariño, lo intentaba buscar en los brazos de los hombres. Pero Dios miró el corazón de esta mujer y sabía por qué pecaba. La mayoría de los hombres se acostaban con ella y al levantarse decían, uy, esta sí es mucha vagabunda. Y así hay hombres, ¿no? Después de que el tema dice, uy, hasta fácil era usted, ¿no? Usted era como medio facilonga, ¿no? Y yo me imagino, en medio de esto, Dios tiene que mirar e iluminar el corazón, porque el corazón de muchos de nosotros en algún punto de la vida ha estado en tinieblas. Y mientras el corazón esté en tinieblas, ni usted mismo se va a valorar. Cuando el corazón está en tinieblas, ni uno mismo se valora. Y si usted no se valora, déjeme decirle que si hay alguien quien lo valoró mucho en la cruz del Calvario, lo que usted vale no su peso no vale en oro, su peso vale con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Hay unos que valemos más que otros, pero por la panza, pero familia, hay algo hermoso y Dios vino a iluminar el corazón. Y algo que me gusta es que cuando el Señor viene a iluminar el corazón, Dios tiene un acto. Vea el acto que el Señor hace. Pero ellos al oír esto, acusados, e inclinándose de nuevo hacia tierra, primero Él se endereza. Y cuando el Señor se endereza, siempre el Señor se levanta. Cuando hay alguien que nos está acusando, el Señor se levanta en señal de protección. Por eso cuando alguien a usted lo acusa, el Señor se levanta. Uy, pero es que esta persona va a la iglesia, pero es que es una joyita. El Señor se levanta. Porque el Señor sabe su corazón y sabe la intención y lo que usted está pasando. La estructura de su corazón, el Señor la sabe. Hay gente que cree que tiene estructura, pero sigue pecando, sigue juzgando a los demás por su pecado. Y Dios sabe por qué cada uno de nosotros hay veces corremos hacia un pecado. Ahora, eso no es la salida de nosotros para decir, ay, sí, yo seguiré así. Dios no quiere que sigamos así. ¿Por qué? Porque usted es templo del Espíritu Santo. Hay muchos de nosotros que no nos damos cuenta que ahora en usted habita el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona. Y está en usted. Y dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Por eso cuando usted peca, el Espíritu Santo se contrista. Y el Señor tiene que venir a iluminarle el corazón a usted. Y mire cómo lo ilumina. Dice, inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en la tierra. Mire, algo el Señor está haciendo. No escribiendo solamente en la tierra, sino escribiendo en la mente y en el corazón de nosotros su palabra. Algo que me gustó y empecé a buscarlo en los textos es que el Señor quiere que nosotros hagamos una introspección personal. Miren lo que dice la Escritura. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Cuando Dios habla, ilumina el corazón. Dios les ilumina el corazón de toda esta gente que tenían la piedra. ¿Usted sabe? Mire, las piedras que cogían ellos eran de este tamaño. ¿Quién se quiere ganar un pedradón en esta mañana? Las piedras que cogía un judío no eran chiquiticas. Eran piedras para matar. ¿Cómo? Eran piedras para matar.
Pero ellos, acusados por sus conciencias, empezaron a soltarla una a una. Dios quiere que nos hagamos una introspección al corazón. Por eso el Señor viene a iluminar nuestros corazones. ¿Será que nosotros estamos capacitados para decir, de razón, yo sí sabía? Usted no sabía nada. Hace muchos años en Bogotá había un grupo de abuelas que oraban y oraban, intercedían, y yo le doy la gloria a Dios por esas abuelas que interceden. Pero cuando el líder de jóvenes de nosotros de la época cayó en pecado, cayó con una muchacha, y el líder de jóvenes de nuestra época era un chino santo. El chino era, mire, nunca había visto un par de senos, y cuando los vio, por eso cayó. Sámpenle un tetero con valeriana, hagan alguna cosa. Oiga, y ustedes no me hacen caso, denle un tetero con valeriana, hagan mi caso. Oiga, y hay algo especial, y es de que me perdí. Las abuelas. Las abuelas de esa época estaban intercediendo por los muchachos y los jóvenes de la iglesia. Y el día que el líder cayó de jóvenes, hubo una que dijo, yo sí sabía, el Señor me lo había mostrado, y se me saltó la piedra. Y le dije, ¿cómo? Si usted sabía, ¿por qué no abrió la boca antes? Y entonces la hermana, porque ahí sí salen las espirituales, cuando alguien cae. Si ya Dios se lo había mostrado, ¿por qué no le advierte antes? Mi hijo, mi hija, mire, vi algo en sueños, me lo mostró el Señor, algo pasó, vi que usted iba a caer, cuídese. Hombre, pongan alerta. Pero cuando alguien cae, preciso, Dios sí me lo había mostrado. Yo ya sabía. Entonces, ¿por qué no abre la boca? Si hay algo, familia, Dios quiere por eso iluminar el corazón. Ilumina el corazón para hacernos ver que nosotros no somos tan perfectos como muchas veces creemos. Yo a veces pienso que a veces Dios permite la caída para que uno sea más sensible con los que caen. Porque cuando uno no ha caído, uno es tan santo que uno puede decir, Y entonces vean lo que dice la Escritura, y acusados por sus conciencias, salieron uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más postrero. Oiga, ¿desde quiénes empezaron a ir? Desde los más viejos. O sea, los más viejos tenían más pecado. La conciencia acusó primero a los más viejos. O sea, los que más sabían de palabra. Y así empezó hasta el más joven. Y entonces vean lo que dice la palabra. Y esto me causó tremendo. Porque parece ser que el Señor no quiere escribir en los pergaminos, sino en el corazón de la gente. Y dice la palabra del Señor, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Cuando Dios ilumina el corazón de los hombres, algo que me gusta es que la palabra del Señor entra al corazón, y el único que puede juzgarnos sabia y justamente es el Señor, nadie más. ¿Quién puede juzgarnos a nosotros? El único que puede estar en la silla del juicio se llama Cristo. ¿Quién te puede juzgar a ti? Mire, yo no estoy haciéndole apología al pecado. Yo no estoy defendiendo el pecado. Estoy defendiendo el corazón del ser humano que ha sido tan golpeado. Le ha faltado tantas cuestiones de estructura de parte de Dios, y por eso es que la gente peca. Yo lo que quiero es que ustedes y yo hoy nos hagamos una introspección en el corazón. ¿Por qué podemos pecar? Porque hay algo que no hemos avanzado, no hemos perdonado, o nos falta esa estructura. Y es tan fácil pecar. Es fácil pecar.
Lo único que necesitamos nosotros es una mirada al corazón, pero para eso vino Jesús. Y vean lo que dice la Escritura. En el versículo número 10, vean lo que dice la Escritura. 9 dice, 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Número 3, el Señor viene para iluminar el espíritu del hombre. Diga conmigo: el espíritu del hombre. El espíritu del hombre es la intención del hombre, lo que está dentro del hombre. Y cuando el Señor Jesucristo viene a confrontar el espíritu y a iluminar el espíritu del hombre, ¿qué quiere iluminar en el espíritu del hombre? Lo que lo tiene atado, lo que lo tiene subyugado. Porque hay cuestiones que el ser humano no se ha dado cuenta que hasta el día de hoy lo tiene sumergido en tinieblas. Miren lo que dice el texto. Y el Señor se levanta ahora como la única autoridad. Primero se levanta para defendernos, pero ahora se levanta como la única autoridad de parte en frente de los hombres. Y como se levanta como esa única autoridad, dice: y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo: mujer. El término giné en griego, mujer, está haciéndole referencia a su naturaleza. Mujer. Y Dios quiere iluminar el espíritu de nosotros. Y dice la palabra de Dios que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y hay gente que su espíritu quiere buscar las cosas de Dios, pero la carne no los deja. Ayer ahí con Giselle y con Dieguito, con los jóvenes, hubo un muchacho que dijo: hay algo que yo quiero soltar. Y le dije: ¿qué quieres soltar? Y me dijo: la pereza. El chino por lo menos lo aceptó. Uy, Señor, yo quiero soltar la pereza. Es que yo soy perezoso para todo. Mire, desde niños hay algunos que ya están reconociendo en qué están atados. Y algunos están atados por la pereza. Y ustedes van a ver que hay papás que le dicen: mijo, hágame un favor, saque la basura. ¡Ay, no! ¡Qué pereza! Mijo, tráigame algo. ¡Ay, papá, estoy viendo tele! ¡Qué pereza! Yo no sé si es que hay algunos partos que las mamás ese día estaban cansadas ya. Como si no le dio pereza a lo otro, pero para tener ahí si no. Y hay chinos que nacen ya perezosos, mano. Ustedes no han visto que hay chinos que le piden un permiso a una pierna para mover la otra. Ustedes los ven. Yo no sé si son zombies o son jóvenes. Uno hay veces hay chinos que padre. Y uno a veces va a ver al papá y dice: hola amigo, ¿cómo está? ¿Qué hubo, amor? Ya con el saludo las duerme. Hay papás que son lentos y los chinos nacen lentos. Dios mío. Y hay mamás que se desesperan. ¿Sí o no? Ustedes no han visto que hay mamás que viven estresadas, pero muévalo. Se supone que el esposo es el que está más rápido y hay esposos que se demoran más que la mujer. Oiga, hay esposos que se demoran más que la mujer. Diga conmigo: ¿eso no es de Dios? El Espíritu Santo está hablando, mi hermano. Y Dios viene a iluminar el espíritu. Viene a iluminar lo más profundo del ser humano. ¿Y para qué quiere iluminar el Señor lo más profundo del ser humano? Mírese para qué quiere iluminar el Señor el ser humano. Y dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
ninguno te condenó. Y algo que me gusta es que ¿quién nos puede acusar? Dice Romanos, ¿quién podrá separarnos del amor del Señor? Ni ángel, ni principados, ni la muerte, ni la potestad, ni lo alto, ni lo profundo. Nadie nos podrá separar del amor del Señor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni el pecado te podrá separar del Señor, porque Cristo pagó el precio en esa cruz por nosotros. Y entonces el Señor tiene que hacernos ver a nosotros nuestro espíritu. Y nuestro espíritu, dice la palabra, cuando el Señor vio las bienaventuranzas, dijo, bienaventurado el pobre de espíritu, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuántos sabemos pobres de espíritu? Si usted es pobre de espíritu, está dependiendo del Señor. Y entonces vean lo que dice el texto, y me gustó esto, porque vean lo que dice el versículo 11. Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Si hay algo que el Señor nos bendijo en la cruz del Calvario, es quitarnos el resultado de todo pecado. Tu paga, que a ti te tocaba irte a la quinta paila, y a mí Dios no la pagó para estar algún día en el cielo. Ni el Señor nos condena, porque nuestra paga del pecado quedó en la cruz del Calvario. Nuestra paga del pecado quedó en la cruz. Y dice, ni yo te condeno. Ahora, Dios no nos va a condenar si usted ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador personal. Su pecado queda en la cruz. Pero vea lo que dice el texto, ni yo te condeno, vete. Y esta palabra significó mucho para esta mujer, porque según la ley merecía morir. Según la ley, ¿qué necesitaba? Según la ley ella debía morir. Pero según la gracia y la palabra de Dios es libre. Vete. Y hay algo que Dios quiere hacernos hoy, iluminando no solamente nuestra mente, nuestro corazón, sino nuestro espíritu. Y hoy el Señor quiere decirte, vete en paz. Hoy te quiere decir, sé libre. Porque vea lo que dice la Escritura, al único que puede limpiarnos del pecado es el Señor. Vete, sé limpio. Cuando el Señor le decía a los que estaban con las llagas, ¿cómo es que se llama? Leprosos. Le decía, vete, sé limpio, vete. Dios no solamente va a tapar el pecado, porque en el Antiguo Testamento lo tapaba, pero en el Nuevo Testamento el Señor no lo quitó, sino nos limpió. Vete, nos perdonó, nos libertó. Y Dios quiere libertarnos hoy del pecado, pero nos tiene que iluminar primero la mente, el corazón y ahora el espíritu. Y esta mujer tuvo que ser iluminada en su espíritu para decir, Señor, ¿me puedo ir? Y el Señor dice, te puedes ir. ¿Usted se imagina a alguien que está a punto de conocer la muerte cara a cara? Y todo el mundo empezó a dejar su piedrecita. Todo el mundo iba a matar. Y todo el mundo era digno de esta piedra. Todo el mundo tenía que hacerse, más bien era así. En vez de hacer así, debía hacerse uno es así. Pero hoy el Señor nos dice, sea libre. Hoy el Espíritu Santo quiere decirte, vete, seas libre. Hoy no eres digno de muerte. Hoy eres digno de vida. Y vean lo que dice el texto acá en la palabra del Señor. Vete y no peques más. La frase que el Señor nos dice hoy en el día de la luz, porque Él es la luz, es no peques más. Si hay algo que Dios quiere hacernos hoy entender es, no se vuelva esclavo de aquel que a usted lo vence, porque cada vez que usted se deja vencer de eso, vuelve a ser esclavo de lo que lo venció. Y en el capítulo 8 ahí mismo, vea lo que dice en el Juan 8:34. De cierto os digo, que todo aquel que
que hace pecado, esclavo del pecado es. Es pecado, es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Cada vez que tú abres esa página que no debes ver, te vuelves esclavo de eso. Cada vez que tú le abres el corazón a esa llamada, te vuelves a ser esclavo de eso. Cada vez que abres ese mensaje y respondes ese pequeño mensaje que tú dices, yo puedo manejar esto, te vuelves esclavo de eso. Aquel hombre o aquella mujer que te dice, ¿cuándo nos vemos? Cuando el pecado está así de chiquito, es el momento de decir, no me voy a dejar esclavizar de eso. Porque hay veces todo empieza por un pequeño mensaje. ¿Cómo estás de linda? Hace rato no te veía. Eres como el vino. Y ustedes dicen, ¡ay, nadie me había dicho eso! Dijo Wilmer, ¿qué día? Cualquier consejería con Magdalena. No, mentira. Pero Magdalena tiene razón. Hay muchas cuestiones que llegó y dijo, oye, es que mi amor, tú eres como el vino, entre más años más bueno. Y usted, ¡ay, qué belleza! Por favor. Ay, uy, ¿cómo estás de lindo? Entre menos pelo, más lindo, más atractivo eres. Sí, porque cada año se nos va desplazando 1 centímetro hacia atrás. Ya salió una máquina, que ya salió el chino ahí, que se puso eso y se pone pelo. Y ellos de malas. Antes, hace años atrás tenía 3 dedos. Hoy a mis 47 ya tengo como 4. Casi sin gracia, Magdalena, no les digo. Esta semana voy en consejería, Magdalena. Familia, si hay algo, familia, que Dios quiere es que usted sea libre del tema. Y vea, y termina el texto en Romanos capítulo 6, versículo 15. Dijo algo el apóstol Pablo. Romanos capítulo 6, versículo 15, dice así la escritura: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Familia, hoy usted primero, por eso el Señor tiene que iluminar la mente, hoy nos tiene que iluminar el corazón, pero tiene que iluminar el espíritu de nosotros. Y su espíritu ha sido esclavo de aquello que lo venció alguna vez. Pero hoy el Señor, por eso vuelva allá a Juan y vea lo que dice la escritura. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Familia, ya no es hora para que andemos más en tinieblas. Las tinieblas cogieron el corazón de esta mujer algún día y la volvieron esclava del pecado. Pero Jesús vino a darle luz al corazón de esta mujer. Y el Señor ha venido a darnos luz hoy, a salir de esa oscuridad. ¿Cuántas mujeres están en adulterio y no han podido salir de allí? ¿Cuántos hombres están de adulterio en adulterio y no han podido salir de ahí? Dios hoy quiere hacernos ver nuestro espíritu, nuestro corazón. Realmente, ¿por qué pecas? Y realmente esta mujer pecaba, tal vez porque nunca había conocido el amor del Señor. Y a muchos de nosotros nos toca hoy conocer el amor del Señor, porque el diablo nos está diciendo: tranquilo, mijo, 1 al año no hace daño, 1 al mes, qué rico es,
Uno a la semana, qué cosa tan bacana. Y uno al día, qué cosa tan jodida porque va a perder la santidad. Dios quiere sacarnos de eso que nos esclavizó algún día, igual que esta mujer. Y hoy el Señor se pone en pie, en señal de protección y en señal de autoridad para decirte: yo soy tu luz, que te quiero sacar de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Póngase sobre sus pies y vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias en esta hora. Sabemos, Señor, que el pecado, Dios, quiere tomarnos a nosotros, Dieguito. Hazme el favor, póngalo aquí un métrico más adelante, por favor. Padre, hoy en esta mañana, tu palabra, oh Dios, hoy, Señor, quiero pedirte gracias. Quiero pedirte hoy que nos limpies de todo pecado y de toda maldad. Hay muchos de nosotros que tal vez estamos batallando con algo. Y hoy es un buen momento para decirle al Señor: Padre, hoy en este día quiero que me hagas libre, Señor. Aquello que me ató al pecado, aquello que me ató, oh Dios, a no ver tu luz, Señor, hoy quiero verla. Quiero pedirte, Señor, en esta mañana, que bajo tu amor y tu gloriosa presencia y tu luz preciosa, tú eres mi luz y mi salvación, Señor. Padre, hoy levántate para defenderme de aquello que vino a esclavizarme. Pero hoy levántate, Señor, como mi máxima autoridad para reconocer lo que tú eres para mi vida. Señor, hoy te pedimos, Señor, hoy te entregamos lo que somos, Dios. Mira nuestra esclavitud, Señor. Mira nuestro pecado, mira nuestra debilidad. Mira, Señor, por favor, ayúdame a mirar la falta de estructura que hace que yo vaya a pecar. Y yo quiero que hoy, Espíritu Santo, pongas en mí esa estructura, oh Dios, que me hace falta de parte del cielo para no pecar más. Dile: Señor, hoy renuncio, oh Dios, a mi pasado. Hoy renuncio a lo que soy, a la estructura que el mundo me injertó. Señor, yo ahora tengo tu estructura, tengo tu Espíritu Santo. El ADN que me hizo falta lo completaste tú, Señor. Y por tus llagas hoy soy libre, Señor, del pecado. Padre, hoy te pido, Padre de la gloria, que tú bendigas, Señor, esta semana, en este día, mi vida. Hoy 7 de diciembre del 2025, pido, Espíritu Santo, que nos libertes del pecado, que nos libertes, oh Dios, de la esclavitud espiritual, Señor. Hoy, Señor, te pedimos, Padre de la gloria, en el nombre precioso de Jesucristo, que nos libertes hoy. Para los que están en casa, Dios los bendiga. Y la bendición, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté en sus vidas y corazones. Dios los bendiga en gran manera.